Hoy tendremos la continuación de la conferencia 335 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. En esta segunda parte vamos a ver una serie de noticias que no pueden dejarnos indiferentes de ningún modo. Vamos a ir viendo cómo las profecías se cumplen delante nuestro de un modo realmente impresionante. Tendremos temas dentro de esta misma conferencia variados, pero vais a ver cómo realmente los pasos que estaban profetizados siguen cumpliéndose día a día, pero ahora vaya cómo corren esos pasos. Pues bien, vamos a tocar distintas noticias. Primero de todo iremos a una serie de noticias que han acontecido de ayer, cuando terminamos la conferencia, hasta ahora, que van a ser añadidas a sus respectivas partes que siempre mostramos en esta conferencia, y después ya entraremos de lleno en temas de Vaticano, Estados Unidos, Israel y algunos más. Pero vais a ver que algunos nos van a sorprender y mucho. Vamos con la primera de las noticias. Tiene que ver con la creación de Dios. Y mirad esto. Hallan 3 nuevas especies a 7.500 metros de profundidad en la fosa del Atacama. Esos integrantes de la familia Liparidae sobreviven en una oscuridad total y con una presión aplastante. Aquí veis la fotografía. Pues bien, vais a quedar impresionados cuando, si esto que ahora es fotografía, vais a ver sus movimientos, y no sé si estáis viendo algo al fondo, también que aparece en esta fotografía, como una araña patuda. Se creían que a esta altura, perdón, a esta profundidad, sería muy difícil que llegaran a encontrar algo que no fuera tan amorfo como otros animales que han aparecido últimamente. Pero vais a ver que estos sorprenden porque incluso los catalogan como fantasmas o fantasmagóricos. Vais a ver el porqué precisamente. ¿Lo estáis viendo? Pues ahora en el vídeo lo vais a ver mejor. ¿Sabéis? Cuando veis este tipo de animales, lógicamente pensáis, son animales, evidentemente son creación de Dios también. Estarán en grandes profundidades, serán más o menos bonitos, pero son animales. Y estos, ya veis, que son de una forma y de una consistencia que, desde luego, para estar en esas profundidades deben estar hechos así, porque si no, no podrían soportar toda esa presión. Es curioso que algunas personas creyentes lleguen a decir que esos
peces tan raros que a veces se muestran en esas profundidades, pues que son los demonios lanzados al abismo. Pues no, señor, estos son animales creados por Dios que tendrán sus características, pero no son ángeles caídos. Cada cosa en su lugar. Pero desde luego es maravilloso que el Señor haya creado una serie de animales que sean capaces de soportar toda esa presión, cuando los problemas que tiene el ser humano para poder bajar a esos lugares. Bien, una noticia que también ha tenido su trascendencia, que aún estaba en debate esta mañana y parece ser que aún continúa, tiene que ver con la Unión Europea. Y es esto: Orbán, aplaudido por los euroescépticos, culpa a la Unión Europea de querer imponerse a los designios del pueblo húngaro. Dice que se quiere condenar a Hungría porque los húngaros decidieron que su patria no sería un país de inmigrantes. Y vamos a destacar esto. Se quiere condenar a Hungría porque los húngaros decidieron que su patria no sería un país de inmigrantes. Me opongo a que las fuerzas de la Eurocámara partidarias de la inmigración nos chantajeen. No cederemos, no importa lo que voten, advirtió. Tras él llegó el turno de Weber, favorable a aplicar el artículo 7 a Hungría, pese a que pueda desencadenar la salida del Fidesz del PPE. Hay que velar por atender los valores europeos en todas las ocasiones y en todas las familias políticas, dijo Weber, en carrera para ser presidente de la Comisión Europea. Weber se dirigió directamente a Orbán para recriminarle que, si bien se pueden tener ideas distintas sobre la inmigración, lo que no se puede es decir que hay que tener miedo a los musulmanes, porque eso abre aún más la brecha, y creemos en una Europa con libertad de religión y separación entre Iglesia y Estado. Bueno, aquí ya empieza a dilucidarse algo. Separación entre Iglesia y Estado es lo que se ha abogado en la Unión Europea, pero que cada vez estamos viendo que eso se va diluyendo. Y sobre todo en los países como el que representa a este señor, el señor Orbán. A su vez, fijaos cómo ellos, que son de un partido muy a la derecha, se muestran contra el tema inmigrante, se están blindando, y esto puede llevar a la fracturación también de la Unión Europea como tal. De momento pueden haber sanciones para que no puedan tener derecho a voto allí. ¿Terminará esto así? ¿Aún se complicará más? ¿Habrá países que se añadirán a todo ello? Ya sabéis que ha habido gente de países europeos que ha aplaudido mucho al señor Orbán por sus declaraciones y su posicionamiento. Parece ser que la fractura está servida. Pero esto no es todo, hay más noticias. Una referente a Italia, que vais a ver que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver precisamente en esta conferencia, en distintos ámbitos. Primero empezamos por esta noticia, que es traducida automáticamente de un medio italiano, que nos dice que los domingos con tiendas cerradas, el Parlamento comienza la aprobación de la ley. 5 proyectos de ley para el cierre dominical de tiendas. El proceso parlamentario para su aprobación está en marcha. Solo dicen que podrán abrir en lugares que sean de turismo y, como mucho, 8 domingos o días festivos al año, abiertos, no más. Bien, algo parecido a lo que también pasa en España. Lo que se había dejado hacer, abrir domingos festivos para que hubiese más movimiento económico, más empleo, pues dicen que no ha dado los resultados que esperaban y ahora pues hay que hacer un retroceso, volver a lo de antes. Y mira por dónde volver a lo de antes es que domingo y días festivos, o días de guardar, se cierre. Así, ¿qué va a suceder? Pues lo que tantas veces hemos venido hablando y tantas veces hemos mostrado. Se habla que las familias deben estar juntas, que el domingo es el día ideal para ello, y que por tanto la gente ya se puede espabilar a comprar en otros días, no hace falta hacerlo en domingo o en días festivos. En consecuencia, esto va bien para la familia, va bien para la sociedad y va bien para todo. Y esto es uno de los motivos que va a llevar, cómo no, a la ley dominical, porque el Papa en su encíclica Laudato Si viene a decir todo esto. Fijaos cómo se están moviendo las cosas. Algunos aún creen que lo del sábado y domingo son tonterías, que no habrá una ley dominical, que el sábado no es el día de guardar, que no hay ninguna profecía que hable de eso. Pues señores, hacéroslo mirar si aún creéis eso,
porque estaría bien que os dedicarais a ver los estudios bíblicos que hemos presentado al respecto, para que os dieseis cuenta que esto es bíblico, es profecía, y esto se va a cumplir en breve. Pocos años nos quedan para que la ley dominical sea un hecho, y si aún tenéis dudas, esperad a ver lo que veremos en el apartado sobre el Vaticano y alguno más. Ahora hacemos un cambio para entrar en ciencia y tecnología. Esta vacuna contra el cáncer de piel tiene un 100% de efectividad en ratones. Un fármaco recientemente patentado se debe combinar con la terapia habitual para tratar melanomas. En fin, parece ser que han encontrado una solución para esto. No se dice de qué está hecho, qué sustancias lleva, pero dicen que esta vacuna entrena al sistema inmune a perseguir el tumor, combate las células malignas. Muchas personas padecen de este tipo de cáncer. Veremos si realmente esto funciona y ya sale directamente al mercado. Pero ya veis que la ciencia va avanzando de modos prodigiosos. Algunos estarán a favor de que esto se haga, otros no, pero la ciencia sigue su curso. Evidentemente el negocio farmacéutico también. Una noticia para Latinoamérica. Primero, como no, Argentina. Una peligrosa y fulminante bacteria acaba con la vida de 4 niños en Argentina. Los síntomas son fiebre alta, faringitis, inflación de los ganglios y lesiones cutáneas. ¿Les ha sorprendido? 4 niños muertos. Y temen que esto pueda ir aún a más, sobre todo debido a la situación que hay entre la sociedad, que no está bien económicamente y que es más fácil que caiga en cualquier de estas situaciones. Y bien, ahora nos adentramos ya en Vaticano. Nos adentramos en parte de lo que hemos dicho, lo vamos a ver ampliado porque el Papa ya está dando sus mensajes, y vaya mensajes, y veremos también todo lo que va implicado a otras cosas que venimos mostrando también sobre el Vaticano en sí. Primero, libertad religiosa. El Papa pide a legisladores católicos promover la libertad religiosa. Fijaos, es un encuentro con legisladores católicos, no protestantes o ateos, sino católicos. Y dice que promuevan la libertad religiosa. ¿Os dais cuenta cómo se están abanderando, especialmente en este tema de la libertad religiosa? Y es curioso, porque antes eran todo lo contrario a la libertad religiosa. Solo debéis mirar los escritos de anteriores papas, y vais a ver que hay un cambio radical desde hace unos años. Los últimos papas ya estaban por esto, pero los anteriores en absoluto. ¿Qué ha pasado? Pues que evidentemente es la única forma de quedar como líderes morales, ganarse a todos y después dar el golpe de gracia contra todos aquellos que quieran una libertad religiosa distinta a la que ellos promueven como un bien común. En particular, quienes de ustedes han tomado el camino del compromiso político como una forma de servicio al bien común, pueden y deben contribuir también a la cuestión crucial de la libertad religiosa, subrayó. Hoy la libertad religiosa y de conciencia debe hacer las cuentas con 2 ideologías opuestas pero igualmente peligrosas: el relativismo secularista y el radicalismo religioso, en realidad pseudo-religioso, dijo el Papa al hablarles. Fijaos cómo él está advirtiendo. Hay relativismo secularista, que todo es relativo, que no creen en nada, pasan de todo, pero a su vez también propone que hay otra postura que es totalmente opuesta, que es radicalismo religioso. Pues todo eso tienen que lidiar con ello. Libertad religiosa sí, pero cuidado, radicalismo religioso quiere decir que es algo que va en una sintonía distinta a lo que ellos proponen. Ya sabéis qué quiere decir esto, ¿no? Que tarde o temprano o se va en la línea que ellos marcan para el bien común, o tú vas con un mal común. ¿Entendéis qué quiere decir eso? Se va a legislar contra ello. Se va a legislar contra los que no vayan contra el bien común que ellos establecen en su nuevo orden. El juego de palabras es claro. ¿Por qué se dirige a legisladores? Porque ellos son los que pueden llegar a regular esto cuando estén en centros de poder. Todo se va dando paso a paso.
las cosas no se hacen de un día para el otro, todo tiene su movimiento, pero los pasos se dan y ya los veis. Sodomía. Actividad homosexual golpea a la Iglesia hasta la raíz, denuncia un cardenal. El arzobispo de Durban, en Sudáfrica, cardenal Wilfrid Fox Napier, afirmó que la actividad homosexual es el escándalo que golpea a la Iglesia hasta la raíz. El cardenal Napier, conocido defensor de la vida, la familia y la moral católica, a quien el Papa Francisco nombró presidente delegado de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos en 2015, hizo esta afirmación en su cuenta de Twitter. El titular de un periódico esta mañana: las iglesias tendrían que permitir las uniones del mismo sexo. Claramente ignora el punto de que es precisamente la actividad homosexual el escándalo que golpea a la Iglesia hasta la raíz, escribió el purpurado africano. La desviación de la ley de Dios siempre genera dolor. Señor, perdónanos que somos pecadores, agregó. El cardenal Napier, que considera la corrección política como la mayor herejía de la actualidad, no es el único que ha señalado a la actividad homosexual como el origen de los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia. Recientemente, el obispo de Madison, en Estados Unidos, Monseñor Robert Morlino, señaló que es hora de admitir que hay una subcultura homosexual dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica que está causando una gran devastación en la viña del Señor. La enseñanza de la Iglesia es clara en cuanto a que la inclinación homosexual no es pecaminosa en sí misma, pero es intrínsecamente desordenada en la manera que hace que un hombre aquejado por ella sea incapaz de ser sacerdote, añadió. Pues ya veis, mientras el Papa hablaba de tema homosexual dentro de la Iglesia, etcétera, que hay un lobby también allí dentro muy poderoso, y él va poniéndose en consonancia con todo ese sistema, por el otro lado hay gente entre ellos que se levantan para decir otra cosa. Una vez más, unas discrepancias que siguen marcando pautas de problema dentro del clero. Ecumenismo. Papa Francisco exhorta a rezar por la unidad de los cristianos. Y atención a esta noticia, porque vais a ver que tiene que ver con algo que también venimos tratando en otros temas. En un mensaje a los participantes del Sínodo de las Iglesias Metodistas y Valdesas, o sea, los valdenses, que comenzó el pasado 26 de agosto, el Papa Francisco invita a rezar por la unidad de los cristianos. Estamos llamados a gastarnos por el anuncio de Jesús, que será creíble si es testimoniado en la vida y vivido en la caridad, en particular hacia tantos Lázaros que hoy llaman a nuestra puerta, dice el pontífice. Francisco asegura su recuerdo en la oración, dando gracias ante todo al Señor por el don de la fe en Él y por la comprensión recíproca que está creciendo entre nosotros. Además, invita a pedir juntos a Dios, nuestro Padre, para que todos los cristianos puedan caminar con sinceridad de corazón hacia la plena comunión. Solo así, respondiendo concretamente al llamamiento del Señor a ser una sola cosa, podremos anunciar mejor el Evangelio. Mira por dónde el ecumenismo de lleno, con metodistas, pero también con los valdenses. Tantos años de martirios, de persecuciones, siglos y siglos de ser perseguidos a muerte por el papado, y resulta que, ya veis los pasos que se han dado. Los valdenses también y han dado el sí a estar unidos en ese ecumenismo que hará, según nos vienen a decir, que habrá una plena comunión y que, cómo no, todo será maravilloso, juntos, unidos con Dios. Y los metodistas, cómo no, también allí puestos. ¿Cuán necesarios son los temas que estamos presentando de los valdenses? Pronto vamos a tener la tercera parte del tema de los valdenses. Y después habrá una cuarta y alguna más. Y nos va a sorprender no solo las imágenes que nosotros filmamos allí, sino también haciendo un memorándum de algo que ya aconteció, que marcó el inicio de todo esto, de este acercamiento papal que se ha ganado hasta los valdenses. No a todos, porque algunos son contrarios a esa unidad, pero tienen un grave problema. Todos llegaron a abrazar el domingo como día de reposo y no el sábado que antes guardaban. Cedieron en lo más vital que hay,
y pronto, si no hacen nada para cambiar, serán completamente absorbidos por Roma. Cada uno en su lugar, pero en verdad absorbidos. Y sabéis, sobre los valdenses hay una profecía, y la vamos a mostrar en su momento. Y vais a daros cuenta que Dios ha guiado para que hiciésemos esos temas precisamente ahora, porque ellos deben conocerlos de lleno. Y algo va a cambiar entre ellos, gracias a Dios. Pronto lo vamos a mostrar. Pero ya veis, el ecumenismo va a por todas. La bestia no va a parar hasta que consiga su objetivo. Pero eso servirá para cribar quién aún quiere salir de Babilonia, quién aún no quiere caer en las garras ecuménicas satánicas y seguir la verdad de Dios de lleno, como antes, como antes. Apartado para Laudato Si ahora. Cuarta Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación. Una vez más, el tema recurrente que aparece en la encíclica Laudato Si y que conlleva también hablar de medio ambiente, sobre trabajo, sobre cuidar todo el mundo y sobre todo a imponer el domingo como día de reposo, una vez más. El pasado miércoles 29 de agosto de 2018, al finalizar la audiencia general, el Santo Padre dijo que en el mensaje de este año desea dirigir la atención sobre la cuestión del agua, un bien primario que debe ser protegido y puesto a disposición de todos. Ya veis, que da como un líder moral también en este aspecto. Todo el tema medioambiental, si hay un líder moral mundial, está siendo él. Y ahora la preocupación por los temas de agua, acceso a disposición de todos. ¿Alguien puede decir que esto sea malo? ¿Verdad que no? Pues ahí está la gracia de su juego, que presentan grandes cosas que son realmente buenas, pero por en medio ya te han colado, como si nada, el objetivo que ellos buscan, la ley dominical. Primero esto y lo otro se va cociendo. Y dices, cuando menos te lo esperes, allí estará servido en el plato. El Papa ha pedido que las distintas conferencias episcopales en el mundo celebren esta jornada con diversas iniciativas en las que se involucren sacerdotes, religiosos y laicos. Asimismo, animó a que esta ocasión sea también un motivo para estrechar los lazos ecuménicos con otros creyentes en Cristo. Aquí cabe resaltar que esta actividad ya se venía celebrando en la Iglesia Ortodoxa desde hace mucho tiempo y que evidentemente el papado también hace, como los ortodoxos. Pero además, todo esto para lazos ecuménicos. ¿Qué cristiano se va a negar para que todo el mundo funcione bien en tema medioambiental, anticambio climático, etcétera? ¿Quién se va a negar a eso? La trampa perfecta. Y atención ahora a esto. Entrevista al Papa en Sole 24 Ore. Detrás de cada actividad hay una persona y tienen una entrevista. Vamos a ver algo que destacamos de aquí. Para la opinión del Papa, por lo tanto, se debe luchar para poner en el centro a las familias, a las personas. Su idea de esperanza es clara: la distribución y la participación en la riqueza producida, la inclusión de la empresa en un territorio, la responsabilidad social, el bienestar corporativo, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la conciliación del tiempo de trabajo y la vida. Interesante esto, ¿eh? El respeto por el medio ambiente, el reconocimiento de la importancia del hombre en relación con la máquina y el reconocimiento del salario correcto. La capacidad de innovación son elementos importantes que mantienen viva la dimensión comunitaria de una empresa. El pontífice resume esta visión en la entrevista al Sole 24 Ore con una indicación puntual. Creo que es importante trabajar juntos para construir el bien común y un nuevo humanismo del trabajo. Promover un trabajo que respete la dignidad de la persona, que no solo mira las necesidades de ganancias o producción, pero promueve una vida digna sabiendo que el bien de las personas y el bien de la compañía van de la mano. Pues para el bien común, el Papa ya veis todo lo que propone. Y todo lo que propone, que evidentemente está muy bien,
resulta que por en medio nos habla de conciliación del tiempo de trabajo y la vida. Por tanto, algo más que sencillamente poder estar juntos alguna horita al final del día, toda la familia. Aquí solapadamente ya va lo que aparece, y de esto forma parte en la encíclica Laudato Si, la ley dominical. En este contexto, ¿cuáles son los límites correctos de beneficio? Mantener juntas las acciones y responsabilidades, la justicia y el beneficio, la producción de riqueza y su redistribución, operación y respeto por el medio ambiente, se convierten en elementos que con el tiempo garantizan la vida de la empresa. Desde este punto de vista, el significado de la empresa se amplía y nos hace comprender que la única búsqueda de beneficios ya no garantiza la vida de la empresa. Por tanto, se propone un nuevo orden económico mundial, que tenga que ver con un nuevo orden social. Y todo esto para llevarnos al nuevo orden mundial. Humanismo, domingo, todo incluido aquí. Aún hay más cosas, ya veréis. Ahora, una contradicción. Las actitudes mundanas y formalismos legalistas contaminan la religión, advierte el Papa. ¿Y contradicción por qué? Pues mirad su discurso. El Papa explicó que hipócrita es uno de los adjetivos más fuertes que Jesús emplea en el Evangelio, y lo utiliza dirigiéndolo a los maestros de la religión, escribas y fariseos. Atención a lo que ahora dice. Jesús quiere sacudir a los escribas y fariseos del error en el que habían caído, es decir, el de manipular la voluntad de Dios descuidando sus mandamientos para observar las tradiciones humanas. La reacción de Jesús es severa porque es mucho lo que está en juego. Se trata de la verdad de la relación entre el hombre y Dios, de la autenticidad de la vida religiosa. El hipócrita es un mentiroso, no es auténtico, aseguró. Y mira por dónde esto no se lo aplica a él ni todo el papado de toda la historia. Porque ellos, como hipócritas, precisamente enseñan tradiciones humanas en vez de los mandamientos de Dios tal cual son. Algunos sí, pero no todos. Tradiciones humanas. Lo mismo que hacían los fariseos de antaño es lo que ellos han venido haciendo durante ¿cuántos siglos? Y aún no han terminado. Y critica a los escribas y fariseos de que dejaran los mandamientos de lado y enseñaran las tradiciones humanas. ¿Y qué han hecho y hacen ellos? Exactamente lo mismo. Suprimen el mandamiento de las imágenes y por tradición pues sigamos adorando imágenes. Sí, no serán imágenes del Dios tal y del Dios cual, pero serán imágenes igualmente, idolatría. Suprimimos el segundo mandamiento, solucionado, ¿verdad? Y por si fuera poco, su tradición enseña que el sábado ya no es el cuarto mandamiento y que resulta que como les falta un mandamiento por allí, baja al tercero y es santificarás las fiestas, especialmente, como no, el domingo como día de reposo. Y el sábado a la papelera. Tradiciones humanas, no Biblia, no doctrina, tradición. Una vez más, ellos mismos saben que en la palabra de Dios no hay ni un lugar donde se diga que el sábado queda suprimido por voluntad divina y pasa a guardarse el domingo. Ellos mismos reconocen que lo hacen por la autoridad que dice que les confirió el Señor. Pero en un lugar de la Biblia, en ni uno, vais a encontrar ese cambio del día de reposo. Y por desgracia, todos lo siguen por tradición, y ahora dentro de poco se va a volver a implementar de lleno y para todo el mundo. Y hay de aquellos que digan que hay que guardar los mandamientos de Dios, incluido el sábado. Por desgracia, hasta los mismos protestantes han cedido aceptando esa doctrina, incluidos hasta los valdenses, cayendo en el engaño tan bien preparado por ellos. Todo por desechar la palabra de Dios. Eso era profecía, tenía que pasar y pasó.
y aún sigue siendo profecía y será aún más profecía cuando termine de implementarse como nunca la ley dominical, con todo lo que eso va a conllevar para perseguir a muerte al pueblo de Dios que guarde fielmente el sábado. Una vez más, hipocresía. Pero eso sí, siguen queriendo quedar como líder moral. El vídeo del Papa, recemos por la educación de los jóvenes africanos. Mirad qué mensaje tan bello. África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? ¿A dónde me dejó esto? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países. Ya veis, se preocupan para que los jóvenes en África también tengan su educación, puedan tener su trabajo. Es algo que en misiones hace mucho ya el Vaticano, desde hace muchísimos años. Pero es curioso, por un lado van fomentando estas cositas y por el otro han auspiciado que haya pasado tantas cosas en África porque los intereses económicos son primordiales. Y ellos también participan de esto. En fin, como siempre, hipocresía. Y vamos al tema central, ya lo estáis viendo, sábado o domingo. El Papa critica un mundo sediento de diversión, pero que hace sentir vacías a las personas. ¿Está diciendo una tontería? No, en absoluto. Pero mirad en medio de su audiencia general qué aparece. En su última catequesis en la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco criticó la mentalidad del mundo actual, en el que parece que hay que divertirse a toda costa, y pidió reconciliarse con la propia historia personal. Continuando con el tema de los 10 mandamientos, ya sabéis que el Papa está hablando mandamiento por mandamiento, dando sus explicaciones al respecto, quedó interrumpido por su viaje a Irlanda, ahora lo ha retomado, y ahora va a hablar de el tercer mandamiento según ellos. Fijaos lo que dice, el Papa habló del día de reposo, un mandamiento fácil de cumplir, pero es una expresión errada. Afirmó, descansar de verdad no es sencillo porque hay reposo verdadero y reposo falso. Y es verdad que él quería decir que hay una forma de reposar que está bien y otra que no, porque es en diversiones y demás. Pero es que verdaderamente también estas palabras tienen otra trascendencia, reposo verdadero y reposo falso. Sábado o domingo. Fijaos que vuelve a hablar sobre los mandamientos, ahora le toca hablar del día de reposo, y vais a ver lo que llega a decir que, claro, evidentemente está muy bien. Lástima que vais a ver qué giro le da al mandamiento del sábado. Francisco recordó luego que en el libro del Éxodo se habla del sábado como día de descanso. Ya sabéis que en Éxodo 20 es donde hay los 10 mandamientos, que es el día de la contemplación y de la bendición, un día que los cristianos celebramos ahora el domingo, y resaltó que el reposo es el momento de la contemplación, de la alabanza, es el tiempo de mirar la realidad y decir, qué bella es la vida. ¿Os dais cuenta? Se habla del sábado en Éxodo 20,
y por arte de magia, ¡hop!, los cristianos celebramos ahora el domingo, como el día de reposo. Vaya, esto sí que es magia, ¿eh? Magia, y vaya magia, capaz de alterar el mandamiento de Dios por tradición humana, no por mandato divino. Tened esto presente, porque en ningún momento vais a ver en la palabra de Dios que Jesús al resucitar diga, mira, como he resucitado al final de las horas del sábado y ya ha empezado el domingo, ahora todos debéis celebrar el domingo y suprimir el sábado, que eso ya queda para los judíos, para los de antes. Si encontráis eso en la Biblia, decídmelo, porque eso no aparece en ningún lado, para nada. Y los apóstoles tampoco afirman eso absolutamente para nada. Y cuando la gente malinterpreta los textos que dice que nadie os juzgue por vuestros sábados, etcétera, etcétera, quizás deberían tener un poco más de cultura bíblica y de la época, y de los judíos en sí, y sabrían que no solo había el sábado semanal, cada 7 días, sino que también había los sábados, los días de reposo, como fiestas que ellos tenían, que podían caer o no en sábado. Y sábado, sábat, significa reposo. Sobre esos días decía que nadie os juzgue al respecto, pero no sobre el mandamiento, el cuarto mandamiento, que evidentemente forma parte del decálogo, y eso es inmutable en la ley de Dios, como el resto de los 9 mandamientos. Por tanto, no os dejéis engañar. Y si eso os lo han inculcado en vuestras iglesias, sean católicas, protestantes o lo que sean, pues coged la palabra de Dios por vosotros mismos y mostrarles a vuestros líderes religiosos que están errados y que os han hecho errar. Y aún hay tiempo de cambiar y abrazar la verdad. ¿Creéis que esto es todo lo que ha dicho el Papa al respecto? Pues no, aún ha habido más. Mirad. Al descanso como fuga de la realidad, el decálogo contrapone el reposo como bendición de la realidad, comentó. Es curioso, ¿eh? Y sigue diciendo el decálogo, pero si lo han cambiado. El obispo de Roma explicó que para nosotros los cristianos, el centro del día del Señor, el domingo, es la Eucaristía, que significa acción de gracias. Es el día para decir a Dios, gracias por la vida, por tu misericordia, por todos tus dones. Por tanto, si eres cristiano y guardas el sábado, para ellos no eres cristiano, porque dice que los cristianos guardan el día del Señor, que resulta que es el domingo según ellos. Y es la Eucaristía, por tanto la misa. ¿Os dais cuenta cómo cambian las cosas? Tradición de hombres y la ponen como si fuera voluntad divina y centrada en el decálogo auténtico bíblico. Y allí no está eso. ¿Por qué cambian el catecismo? Porque en el catecismo sí que se expresan todo esto, pero la Biblia no la han podido cambiar. Incluso en las Biblias católicas aparece claramente definido el cuarto mandamiento como sábado. En Biblias protestantes aparece día de reposo, pero es el sábado. La traducción es sábado del original. Entonces, ¿quién es el hipócrita? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién dice una cosa y no es? El domingo no es el día para eliminar los otros días, sino para recordarlos, bendecirlos y hacer las paces con la vida diciendo, la vida es preciosa, no es fácil, a veces es dolorosa, pero es preciosa. Y eso resulta que se hace ¿cómo? ¿En domingo? Por tanto, ser introducidos en el descanso auténtico es una obra de Dios en nosotros, pero requiere alejarse de la maldición y de su atracción. Y resulta que los quieren introducir en el descanso auténtico dándoles gato por liebre, o sea, domingo por sábado. El descanso auténtico es el sábado, no el domingo. Y todo lo que él aplica al domingo, en verdad, tiene que ir al sábado. La marca de la bestia delante vuestro. Una vez más, si tenéis dudas de que lo que estoy diciendo es así,
Mirad las conferencias números 8, 9 y 10 que presentamos hace años, y vais a ver de dónde surge el guardar el domingo. Vais a ver la explicación que ellos mismos dan. Vais a ver también la explicación que dan también los pobres protestantes, tan confundidos. Y vais a ver lo que decía la Biblia al respecto, lo que sigue diciendo, y lo que la profecía advertía al respecto. Una vez más, antes de declararos contrarios a lo que estoy diciendo, id y mirad lo que os he dicho, y luego alegad Biblia en mano si eso es así o no, y con la historia. Y una vez más, si sois sinceros, cristianos sinceros de verdad, o buscadores de la verdad, aunque creáis en otras cosas, vais a daros cuenta quién dice la verdad y quién no la dice. Una mayoría con gran poder, mintiendo, frente a una minoría que parece débil, pero que con el poder de Dios va a vencer hasta el final. La bendición y la alegría implican una apertura al bien, que es un movimiento adulto del corazón. El bien es amoroso y no se impone nunca, sino que es elegido. Qué palabras tan bonitas, ¿eh? Y todo cambiando el domingo por el sábado. Pero esto no es todo, aún añade más. Oriente Medio, el día de descanso es para dar gracias por la vida. Y claro, hay los peregrinos árabes allí, y les dirige estas palabras. Recordad siempre que el día de descanso para nosotros, los cristianos, es un día de bendición y acción de gracias. Es el día para decirle a Dios, gracias por la vida, por tu misericordia y por todos tus dones. Santo Padre reflexionó en la audiencia general celebrada ayer 5 de septiembre de 2018 sobre el día del descanso, que los cristianos celebramos el domingo por ser el momento de la contemplación, es el momento de la alabanza, explicó. El Papa dirigió un saludo a los peregrinos de habla árabe, especialmente a los de Oriente Medio, y les exhortó a recordar siempre que el día de descanso es el día para decirle a Dios, gracias por la vida, por tu misericordia y por todos tus dones. Y mirad hasta dónde ha llegado el descaro, que incluso en las Biblias, en según qué versión, ya aparece cuando el apóstol Juan, en Apocalipsis, escribe, estaba en el día del Señor cuando entra en visión, y traducen domingo directamente allí, cuando el día del Señor en el que estaba Juan era precisamente el santo sábado. Todo alterado. ¿Y para qué? Para llevar al mundo entero al gran engaño, a la trampa perfecta. ¿Y aún no creéis que el sábado domingo tendrá trascendencia? ¿Creéis que saltarse un mandamiento de Dios no tendrá nada que ver para todo ello? ¿Para poder ser salvo, no? Los mandamientos nos los hacemos a nuestra medida. Este me gusta, lo sigo, este, como me afecta, paso de él. No lo quiero. ¿Sí? ¿Le diréis esto a Dios? ¿Le diréis esto a Dios cuando Él propone lo mejor para nosotros? Una vez más, vamos a ver aún más cosas al respecto. Ahora vais a ver en las propias palabras del Papa todo lo que tiene que ver cuando Él habla del día de descanso. El domingo es el día para hacer las paces con la vida, que es preciosa. Y es el día para hacer las paces con la vida, para ser tan agradecidos. Evidentemente es el día que van a promocionar por todas partes, porque el mundo necesita eso. La ley dominical vendrá de perlas a todo el mundo. Una vez más, Papa tiene una catequesis sobre el descanso. Vamos a ver qué termina de decir con todo ello. Gente termina aplaudiendo, como si hubiese dicho una gran verdad. Los termina de embaucar, engañar, y aún le aplauden. Evidentemente, ¿por qué? Por la ignorancia bíblica. Han subido con esta costumbre, con esta tradición, y se la han creído como cierta. Una vez más, cuando oyes salir de su propia boca, hablar del sábado, y cómo después hace la transición al domingo como si nada, cuando lo ves precisamente a él diciendo esto como Papa, te das cuenta de la magnitud, del poder de la bestia, capaz de
hacer estos cambios y quedarse igual, tan ancho. Y toda la gente creyéndoselo. Qué triste, qué triste. Bien, esto no es todo, aún vamos a ver más cosas sobre este día. Mirad, en la audiencia general Francisco agradece a los educadores venezolanos su labor, saluda a los peregrinos de lengua española y atención a lo que ahora viene aquí. Hoy celebramos la fiesta del Santísimo Nombre de María. Esto es el 12 de septiembre, ya lo veis, hoy. Ha anunciado el Santo Padre al saludar a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina, como acostumbra en la audiencia general. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a vivir el descanso dominical como un tiempo privilegiado de encuentro con el Señor y con los demás, dejando que el amor de Jesús nos libere de todas nuestras esclavitudes. Es el mensaje que ha dado su santidad a los visitantes de habla hispana. Por tanto, está diciendo, traduzco, pidámosle a nuestra Madre del Cielo, Semiramis, que nos ayude a vivir el descanso dominical como un tiempo privilegiado de encuentro con el Señor. Nimrod, Tamuz y con los demás. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo en verdad? Está señalando un culto pagano ancestral. Ya mostramos precisamente en los últimos temas que estamos presentando cómo ya antes del diluvio había habido un cambio precisamente en el proceso de descanso en la semana. Lo mostramos en uno de los últimos temas. Y resulta que algo también se movió a lo largo de los años. Y una vez más se volvió a manifestar en su momento adecuado. Y ese culto pagano al día del sol, el dies solis, pasó a disfrazarse en el cristianismo como el día del Señor, porque Jesús resucitó en ese día. Y esa jugada maestra, que tan bien han camuflado, está llevando a la gente a la idolatría pagana de Babilonia como nunca. Y tanta gente desconoce eso. Todo esto lo iremos mostrando en los misterios de Babilonia. Pero ya veis lo importante que es conocer el pasado para ver qué nos están deparando ahora. La Madre del Cielo, no creáis que es la Virgen María. Ese era el título de Semiramis. Isis, Astarte, llamadle como queráis, la Cibeles, todos eran la misma divinidad. Diana de Éfeso, todas eran la misma, cambiando los años, cambiando las culturas, cambiando los lugares, pero era la misma divinidad pagana. La señora Semiramis, que en Babilonia hizo lo que hizo, y que su culto se ha postergado dentro de la Iglesia Católica, que por eso en la Biblia es tildada como Babilonia, en su culto pagano, disfrazado, como no, de cristianismo. ¿Vamos aprendiendo de las cosas o nos vamos a seguir tragando lo que nos dicen? Todo eso ya lo veis, la fiesta del Santísimo Nombre de María. Vaya forma de disimular, vaya forma de poner el paganismo en el cristianismo. Catequesis del Papa Francisco sobre la libertad y el amor de Dios. Mirad, aún hay más cosas. En la catequesis de hoy volvemos al tercer mandamiento, el del día del descanso. El decálogo promulgado en el libro de Éxodo se repite en el libro de Deuteronomio de una manera casi idéntica, con la excepción de esta tercera palabra, donde aparece una diferencia apreciable. Mientras en el Éxodo el motivo del descanso es la bendición de la creación, en el Deuteronomio, en cambio, se conmemora el final de la esclavitud. En este día el esclavo debe descansar como el patrón para celebrar la memoria de la Pascua de Liberación. ¿Lo que dice es falso? Bueno, es casi totalmente cierto esto, ¿eh? En Éxodo, cuando miráis el cuarto mandamiento, nos dice que es en conmemoración de la creación. En el séptimo día reposó el sábado. Por tanto, cuando guardamos el sábado, hacemos mención a la creación, que ininterrumpidamente en la historia, cada 7 días, da igual el calendario que quieras tener o tengas, resulta que cada 7 días es sábado.
y eso no se ha alterado nunca en el ciclo histórico. Algunos lo han querido alterar, pero a nivel general ha seguido siempre igual. Por tanto, es cierto, el sábado es el día que se conmemora la creación. Y en Deuteronomio se dice lo mismo, pero dice también la referencia porque fuiste esclavo en Egipto. Es la liberación, lo que les lleva a la Pascua. Es un complemento de lo que había ya en un origen, desde la creación. Pero en ningún momento hay que pensar que el sábado fue impuesto a partir de que los judíos, los hebreos en esos tiempos, salían de Egipto, porque el sábado fue dado a Adán y Eva justo al ser creados. ¿Qué diferencia de las cosas que os enseñan a la verdad? Por eso hay que ir a la propia Biblia, a la fuente siempre, para saber discernir si nos están engañando y cuál es la auténtica verdad. Lo que ha dicho aquí él es cierto. Una vez más, qué fácil es mezclar verdad con mentira y ya te han colado lo que quieren. El cristiano no va a ser salvo por lo que le digan desde los púlpitos, sean católicos, protestantes o lo que sean. Van a ser salvos por estudiar la palabra de Dios en oración, buscando de todo corazón sinceramente la verdad. Porque el que no sea sincero, el que se le muestre la verdad y siga resistiéndose, cerrándose la puerta al Espíritu Santo, no va a ser salvo. Es para temblar, es para temblar. Pues bien, aún hay más cosas. El tercer mandamiento que nos invita a celebrar la liberación en el descanso, para nosotros los cristianos, es profecía del Señor Jesús, dice él, que rompe la esclavitud interior del pecado para hacer que el hombre sea capaz de amar. El amor verdadero es la verdadera libertad, aleja de la posesión, reconstruye las relaciones, sabe acoger y valorar al prójimo, transforma todo esfuerzo en don alegre, hace capaces de comunión. El amor te hace libre incluso en la cárcel, aunque seamos débiles y limitados. Esta es la libertad que recibimos de nuestro Redentor, el Señor nuestro Jesucristo. Fijaos que dice, es profecía del Señor, la liberación en el descanso. ¿Y os dais cuenta? Han cambiado del sábado al domingo, haciendo mentir al Señor Jesús. Pero es curioso porque sí que es profecía del Señor Jesús, que hay un verdadero reposo, que hay un verdadero descanso, que vamos a entrar con Él, por supuesto, pero que para eso es necesario también guardar el cuarto mandamiento, que es el sábado. Y la profecía dada por Jesús, precisamente, a través de todos los tiempos, ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cómo no, tanto en Daniel como en Apocalipsis y textos de Isaías, se nos habla de la permanencia del sábado por siempre, por la eternidad, desde su origen hasta los tiempos eternos que nunca tendrán fin. Cada sábado deberemos congregarnos en la Nueva Jerusalén, porque estaremos adorando al Señor. Y tendremos todo lo que el Señor nos quiere dar, la máxima plenitud de desarrollo. ¿Y ahora no vamos a guardar el sábado? Nos dice Isaías que lo seguiremos haciendo por la eternidad. ¿Y ahora no toca guardar el sábado? Nos damos cuenta que esto no cuadra, que alguien ha alterado toda esta historia expresamente, que a alguien le interesa imponer su marca de autoridad en vez del sello de Dios sobre su pueblo. Sábado o domingo, ¿con cuál te quedas? ¿Sello de Dios o marca de la bestia? ¿Y aún no lo veis claro? La profecía nos dice que va a pasar. La profecía la debemos conocer. Y esa profecía es la que va a marcar el fin de los tiempos, cuando surja la ley dominical desde Estados Unidos, que va a imperar en todo el mundo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Aún seguirás queriendo guardar el domingo o hacer caso a lo que digan para no recibir? Los que guardamos el sábado, ¿seremos fieles hasta el fin? Si ahora ya tenemos algún problemilla y algunos ya dudan de guardar el sábado,
¿Qué haremos cuando venga la plena oposición? ¿Resistiremos como hicieron los valdenses auténticos, de los del inicio? ¿Los que seguían fieles guardando el sábado? ¿Los que no claudicaron al domingo? ¿Y al papado finalmente? Que Dios nos ayude a ello, porque esa es la profecía de Jesús que se nos viene encima. Bien, aún ha habido más cosas que vamos a mostrar ahora. Paz y seguridad. Arzobispo Auza dice defender la dignidad de toda vida para fomentar la paz. Foro de la ONU de alto nivel sobre la cultura de la paz. Y mirad sus palabras. El arzobispo Auza recordó al foro que estaban reunidos en el memorial de Santa Teresa de Calcuta, mujer reconocida por la ONU como la paz en este mundo. Fijaos, reconocer a esta señora como la paz en este mundo cuando ya destapamos todo lo que hubo detrás de ella. Terminando su discurso, el prelado amonestó al foro a tomar a Santa Teresa como un ejemplo para redescubrir los pilares que se refuerzan mutuamente de las Naciones Unidas: el mantenimiento de la paz y la seguridad, el respeto de los derechos humanos del hombre y el desarrollo para todos. Paz y seguridad, una vez más. Y ya sabéis la profecía, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos y no escaparán. Una vez más, como si ellos no supieran de esto. Habrá un futuro viaje papal, mirad esto. El Papa Francisco anuncia un posible viaje apostólico a Japón el año que viene, en 2019. Quisiera anunciaros mi voluntad de visitar Japón el próximo año, esperemos que pueda hacerlo. Esto es lo que ha comunicado el Papa. Pues que se prepare Japón, porque si ha tenido lo que ha tenido en tan pocos días, con un anuncio así, si yo estuviera en Japón ya estaría temblando, la verdad. Limpieza moral. El Papa convoca reunión de obispos de todo el mundo para tratar abusos en la Iglesia Católica. Qué bien lo están haciendo, El Papa Francisco convocó una reunión de los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para hablar sobre la prevención de abusos a menores y a otras personas vulnerables en el seno de la Iglesia. La reunión tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019. Seguirán limpiando su imagen y el mundo al final se lo va a tragar. Dejamos el apartado del Vaticano para adentrarnos en noticias sobre Estados Unidos. 3 muertos y 11 heridos en un tiroteo masivo en un torneo de videojuegos en Florida. Algunos dicen que el chico perdió y no se lo tomó muy bien. Ya veis el resultado. Comisión de laicos denuncia cultura de silencio sobre abusos sexuales en Estados Unidos. Fijaos que hemos dejado el Vaticano, pero vamos a ver noticias que siguen relacionadas con él. La National Review Board, comisión encargada de asesorar a los obispos de Estados Unidos sobre la prevención de abusos sexuales a menores, condenó la cultura de silencio en la jerarquía eclesiástica y pidió una investigación independiente dirigida solo por laicos para cada acusación de inconducta sexual en el clero. Bueno, algunos ya están hartos de estas cosas, pero la limpieza moral se va a producir y les irá muy bien. Al mismo tiempo, precisa que es necesario que haya una formación clara de nuevos obispos sobre su responsabilidad como líderes morales para responder a las acusaciones, agregando que ese liderazgo actualmente no existe. ¿Os dais cuenta quién utiliza la palabra líderes morales o líder moral? Ellos mismos ya lo están anunciando. Van a terminar como líderes morales. Tendrán ese liderazgo que ahora dicen que no tienen, pero debido a esa limpieza lo van a tener. Y no habrá gobierno que les diga que no. Una noticia de ámbito evangélico en Estados Unidos. Líderes evangélicos comparan a Trump con el rey David. Y bueno, ya lo mostramos en su momento que lo comparaban con Ciro, pues ahora también con el rey David. Vamos a destacar algo de esta entrevista. Mirad, Trump es, en el mejor de los casos, insensible a la raza, sino racista, dijo Leonard, un exprofesor de religión en la Universidad de Stanford y decano de divinidad retirado en la Universidad Wake Forest. Pero a muchos evangélicos le gusta su estilo, dijo Leonard. Los fundamentalistas le otorgan un gran poder al líder autoritario que no logra ningún desacuerdo, dijo Leonard. Ellos aprecian a Trump como una figura autoritaria. Los bautistas tradicionalmente apoyaron la separación de la Iglesia y el Estado,
pero cambiaron con el surgimiento de la mayoría moral en 1979 y la elección del presidente Ronald Reagan en 1980. Por cierto, me detengo aquí para hacer un breve comentario. La mayoría moral es algo que aparece en las cartas de Illuminati New World Order, que ya presentamos en su momento, hace tantos años, y que evidentemente denotaban quién lo estaba moviendo a ese poder. Mayoría moral. Mayoría moral que en verdad estaba auspiciado por los mismos de siempre, los que venimos denunciando continuamente. Sociedades secretas, Illuminatis y, como no por detrás, jesuitas. A pesar de estar divorciado, Reagan fue la elección de los evangélicos por encima de Jimmy Carter, un creyente renacido y maestro de escuela dominical bautista que no estuvo de acuerdo con la derecha religiosa en muchos asuntos. Jimmy Carter es un hermano en el Señor, pero no me gustó como presidente, dijo Killian. Los evangélicos han abandonado la separación de la Iglesia y el Estado en las últimas décadas, ya que han visto una oportunidad para que el gobierno los respalde, dijo Leonard. ¿Sabéis lo que está diciendo este señor? Que la separación Iglesia-Estado en Estados Unidos ya prácticamente ha desaparecido. Y eso, señores, era profecía. Y eso, señores, estaba escrito. ¿Y sabéis la profecía que dice? Que Estados Unidos va a dejar de ser republicana, porque sus partidos, debido a los cristianos protestantes, y como no también el clero por detrás, van a conseguir que Iglesia y Estado ya no vayan separados, sino que vayan juntos, cual propósito que siempre ha tenido el Vaticano donde ha mandado. Y ellos van a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, que hizo el papado. Por eso ellos son la segunda bestia, que aparece también en Apocalipsis, y que son los que le van a dar el mandato al Papa precisamente, al poder papal, e instaurarán juntos el domingo. Impresionante, ¿eh? ¿Creéis que esto eran tonterías cuando los adventistas hablaban de ello hace tantísimos años? Pues la profecía la tenéis delante vuestro ahora mismo. ¿Aún vais a dudar de que es verdad? Señores, esto no son bromas. El domingo como día de reposo va a ser instaurado en todas partes. Y la separación Iglesia-Estado se esfumará. ¿Por qué? Porque han estado trabajando durante años para que eso sea así. Y ahora están consiguiendo poner a la gente en el poder, que precisamente va a claudicar y les va a dar lo que ellos piden. Ya podemos ir preparándonos. El tiempo se acaba. Sigue diciendo. Pero quiero que recordéis esto. Los evangélicos han abandonado la separación de la Iglesia y el Estado en las últimas décadas. Su respuesta a Trump como persona que va a restaurar el cristianismo a su lugar adecuado es una indicación de cómo ha fallado su enfoque a la conversión cristiana, dijo Leonard. Ya no está llegando a las multitudes como pensaron. A medida que disminuye su influencia evangelística, recurren al gobierno para apoyar su presencia y autoridad en el país. Quieren que el gobierno los salve. Profecía absoluta. Y dice, 100 años a partir de ahora, Trump ha estado dispuesto a denunciar sus problemas simbólicos, tal vez con el asesoramiento de líderes evangélicos que saben cómo votar. Quieren el regreso del privilegio protestante en la cultura estadounidense, dijo Leonard. La pérdida del privilegio protestante y la realidad de la pluralidad religiosa los está volviendo locos. O sea, van a volver a mandar como protestantes en Estados Unidos. Y eso es profecía. Y Ellen White lo detalló sobre la profecía bíblica en el conflicto de los siglos. Hace de eso muchos años. 1888, el conflicto de los siglos ya salió a la luz. Y eso ya estaba escrito allí. Impensable, durante tantos años la gente se mofaba de eso. Pues lo estáis teniendo delante vuestro. ¿Aún creéis que era una falsa profeta? Si ya no contradecía la Biblia para nada, estaba dando los detalles que la Biblia expresaba de un modo a mayor magnitud. Impresionante, ¿eh? Hay un precio que se debe pagar por los consentimientos políticos de los predicadores, dijo Leonard.
Una de las duras realidades de este apoyo para Trump es que el alto nivel moral que este grupo de personas ha reclamado sobre el comportamiento humano y la moral cristiana ha sido radicalmente comprometido por su incapacidad de mantener a Donald Trump en el mismo estándar en que nos tuvieron al resto de nosotros, dijo Leonard. Su terreno moral elevado se ha visto comprometido sin medida. Bueno, ya lo sabéis, los casos de escándalos sexuales de este señor presidente, pues no es lo mismo que se exige del resto, parece ser. Todo lo va superando. ¿Por qué? Porque ya les va bien que esté en el poder, porque está haciendo algo para el protestantismo en Estados Unidos y también para el catolicismo, como nadie ha hecho allí. Pero también sobre Israel tenéis esto presente. Pero los evangélicos en zonas rurales de Alabama que apoyan a Trump no están preocupados por eso. El problema de Israel, mover la embajada, tiene un gran atractivo, dijo Killian. Creo que pasará a la historia junto con las citas en la corte. Eso es algo de lo que dentro de 100 años hablaremos. Bueno, dentro de 100 años seguro que no hablarán de esto, porque Cristo ya habrá vuelto y esto se habrá acabado. Pero ellos sí que creen que dentro de 100 años hablarán de esto porque ya consideran que van a entrar en ese milenio tan largamente esperado. Que vendrá su Mesías, va a aparecer y tendrá 1000 años de paz en la tierra y ellos gozando de todo esto. Señores, o conocemos las profecías, conocemos la verdad bíblica, o por un lado o por el otro, vamos a saltar. Y todo lo que estáis viendo es profecía. Algunos sé que no tenéis ni idea de que hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, escrito por Ellen White. Pues os recomiendo que os lo busquéis como sea, lo obtengáis y lo leáis de arriba abajo. No perdáis frase alguna, porque veréis que algo escrito hace tantos años se está cumpliendo delante nuestro de un modo apabullante. Y nos queda muy poco para que eso finalice. Más noticias sobre Estados Unidos. Arrestan a 2 sacerdotes hallados en actos homosexuales en ese país. Qué cosas, ¿eh? 2 sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago fueron arrestados el lunes 3 de septiembre en Miami, Estados Unidos, luego de ser encontrados realizando actos homosexuales en un estacionamiento en la vía pública. Pero hay más. En Estados Unidos, 4 muertos tras un tiroteo en Cincinnati. Y en Estados Unidos anuncia el cierre de la oficina de la OLP en Washington. Sí, del tema palestino. Pues ya la tenemos liada de nuevo, ¿eh? El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, se dispone a cerrar la representación de la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, en Washington, según un reporte del diario The Wall Street Journal. De acuerdo con el rotativo, la decisión estadounidense está motivada por el hecho de que los palestinos rechazan negociar en forma directa y significativa con Israel. ¿Entendéis por qué les va bien que Trump esté mandando? Porque está marcando la pauta por donde debe ir todo. Y ahora una noticia, después seguiremos con esta que hemos hablado en el apartado de Israel, porque ha traído sus consecuencias, y más que traerá. Pero ahora mirad esto, un predicador asegura haber instalado un escudo contra el huracán Florence e indigna la red. Pat Robertson afirmó durante un sermón que anteriormente ya había ahuyentado huracanes mediante plegarias. Y ya sabéis que el huracán Florence está a punto de tocar las costas ya de Estados Unidos. Dicen que es el peor en 25 años. Puede ser catastrófico. Bueno, veremos qué termina sucediendo. Pero este señor ha dicho que con sus plegarias se acabará todo. En fin, esto no ha gustado a todo el mundo, pero vais a ver, y me interesa sobre todo que veáis, cuando él expresa, está todo en inglés, no está subtitulado, veréis que él da unos pocos minutos de su discurso y habla, pues bueno, del nombre del Señor, ve hacia el mar, etcétera, estas cosas que dicen los predicadores protestantes, que lo hacen en un cierto tono. Vais a ver también la reacción de los feligreses al respecto, la forma que tienen de hacer la oración tan significativa, y cómo terminan todos con el típico amén. That hurricane, veers off and goes up into the Atlantic, it'll be harmless, no lives will be lost, no property will be damaged.
what could be a multi-billion-dollar property damage will be averted. And I just believe you and I together, the Bible says, where two of you agree on earth as touching anything that they will ask, it'll be done for them by my Father which is in heaven. Now, this is the same Jesus who commanded the wind and the waves when he was out on the Sea of Galilee. He said, peace, be still. And they said, what manner of man is this? The wind and the waves obey him. They will obey our voice if we are together with one accord. Now, together, I'm asking all of us to believe God. I don't want that thing to come in. I don't want it to hurt Region. I don't want it to hurt CBN. I don't want it to tear up these beautiful campus. I don't want to tear these trees down. I don't want to see any damage. I don't want a bunch of glass flowing. And I don't want all over this area that's counting on us to pray for them. So I'm going to ask you right now, put your hand out toward the Atlantic, wherever it is, and let's speak a word right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus, you Hurricane Florence, we speak to you in the name of Jesus, and we command this storm to cease its forward motion and go harmlessly into the Atlantic. Go up north, away from land, and veer off in the name of Jesus. We declare in the name of the Lord that you shall go no farther, you shall do no damage in this area. We declare a shield of protection all over Tidewater, and we declare a shield of protection over those innocent people in the path of this hurricane. In Jesus' holy name, be out to sea. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you. Let's praise God. Yes, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And we will live to mark this day and say, I remember I was there, and when we saw that Hurricane Florence averted, we're going to believe God. And Jesus said, when you speak to the mountain and you don't doubt in your heart, it will do the thing that you command it to do. And I believe it in all my heart, that if we don't doubt in our faith, this hurricane will be dispelled. We saw it happen in 1960. I've seen it in year after year after year. Hurricanes tried to get in here and they couldn't do it. It's almost hilarious to see them try. They try to get in and they can't, and then they go north and they turn around and try to come back in. They can't do it. God has put a shield around it, and that shield has been reactivated today. We are not going to let Hurricane Florence hurt us. In Jesus' name, hallelujah! La verdad es que cuando ves el tipo de plegaria que hacen y sus movimientos con las manos, sea con una o sean con dos, solo tendríais que trasladar esto a unos dibujos animados como Dragon Ball Z y veríais que es lo mismo. Es como si haciendo esto ejercieran un poder con sus manos para frenar al huracán Florence. Todo esto es místico. Todo esto no funciona así, Biblia en mano. Pat Robertson es uno de los que aparece también en las cartas Illuminati New World Order. Líder protestante, uno de los más destacados en ese país. Y todos ya veis cómo reaccionan. Lo que él hace, lo hacen todos. Parece esos juegos de niños, ¿eh? Cuando uno hacía monadas, todos los demás seguían haciendo las mismas monadas. Bueno, pues, señores, esto es muy fuerte. Alguna persona ha declarado mejor evacuación que no solo esto. No sé si pasará o no pasará la gran desgracia en Estados Unidos, pero desde luego los protestantes siguen apartados de la verdad bíblica y hacen ese tipo de juego que para nada es del Señor, por más gloria a Dios que quieran dar. Y ahora más de lo mismo. Acusan de abuso sexual a 11 empleados de una prestigiosa escuela en Estados Unidos. Un informe publicado el pasado viernes detalla que el cuerpo administrativo de la institución no actuó sobre los casos de abusos, no investigó ni brindó apoyo a las víctimas.
Y ahora esta otra noticia, el fiscal general de Pensilvania asegura que el Vaticano conocía el encubrimiento de abusos sexuales. El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, ha asegurado este martes que el Vaticano estaba al corriente del encubrimiento de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes católicos en el estado norteamericano, tras tener acceso a una serie de archivos secretos que recogen que varios obispos locales compartieron información al respecto con los líderes de la Iglesia en Roma. Aunque los obispos católicos en Pensilvania negaron sistemáticamente los abusos sexuales a miles de niños ocurridos durante un periodo de 70 años, documentaron secretamente los casos y frecuentemente enviaban información sobre ellos al Vaticano, según ha afirmado Shapiro a 2 programas de noticias. Shapiro hizo inicialmente las denuncias contra el Vaticano durante una conferencia de prensa del 14 de agosto, en la que presentó un informe sobre una investigación de 2 años relativa a cómo los clérigos católicos del Estado presuntamente preparaban y abusaban de menores de edad. La investigación se basó en gran parte en documentos del archivo que eran mantenidos en las 6 diócesis del Estado, según ha afirmado el fiscal general de Pensilvania. Hay ejemplos específicos en los que cuando ocurría el abuso, los sacerdotes iban, los obispos iban y le mentían a los feligreses, le mentían a las fuerzas de la ley, le mentían al público, pero luego documentaban todo en archivos secretos que compartían frecuentemente con el Vaticano, ha recalcado Shapiro en el programa This Morning de la cadena estadounidense CBS. La CBS famosas, ¿eh? Hay ejemplos específicos en los que el Vaticano sabía de estos abusos y estuvo involucrado en el encubrimiento, ha aseverado Shapiro. El fiscal no ha comentado si el Papa Francisco o sus predecesores conocían la información. La Comisión Nacional de Revisión de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha dicho en un comunicado publicado este martes en las redes sociales que el informe muestra que la cultura del silencio ante los abusos sexuales de menores alcanzó los más altos niveles de la jerarquía de la Iglesia Católica, exigiendo cambios específicamente entre los obispos. Hacer que los obispos rindan cuentas requerirá una revisión independiente de las acciones del obispo cuando se conozca una denuncia, ha manifestado la comisión, que fue creada en 2002 para asesorar a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos para prevenir los abusos sexuales de niños en la Iglesia. ¿Y creéis que los papas, sea el que sea, ninguno se había enterado de nada de esto? Solo había quedado cortado antes de llegar a ellos. Lo sabían los altos niveles de jerarquía católica, pero los papas ninguno se enteraba de nada. Como si viviesen en una burbuja, ¿no? Qué cosas. Limpieza moral vaticana, de nuevo. Presidente de Obispos de Estados Unidos promete acción luego de carta del Papa sobre abusos. En nombre de mis hermanos obispos, añadió el cardenal DiNardo, señalamos que solo enfrentando nuestro propio fracaso frente a los crímenes contra aquellos a quienes se nos ha encomendado proteger, puede la Iglesia resucitar una cultura de vida donde la cultura de la muerte ha prevalecido, concluyó. Por tanto, limpieza moral de nuevo. Y bien, dejamos el apartado Vaticano, el apartado Estados Unidos con implicación también con Vaticano, y nos adentramos en este tema de control. Y en México, eliminar el dinero en efectivo, el reto del gobierno federal. El 95% sigue pagando en efectivo, 10% con tarjeta de débito, 5% con tarjeta de crédito. Pero dicen que ahora este nuevo gobierno quiere ya, de un modo definitivo, terminar con el efectivo, ir directamente al electrónico. Parecía que solo eran cosas de ciertos lugares escandinavos. Pues no, señores, esto se irá instaurando en todo el mundo. Y solo a través de que tengas un sistema, un chip, podrás comprar y vender, extraer tu dinero, hacer tus pagos. Si no, quedarás fuera. La señal de la marca de la bestia. Y bien, mientras todo esto está llegando, ahora algo de dibujos animados. Ya sabéis, la famosa serie de Los Simpson, que algunas veces han sorprendido a muchas personas con las cosas que llegan a decir allí. Pues mirad, le doy las gracias a la persona que me lo ha enviado porque es un episodio que ya tiene un tiempo, pero que habla algo referente al día de reposo, sábado, domingo,
vais a ver que la explicación que da Howard Simpson es un poco extraña, porque por un lado niega el tema de días de reposo y por el otro dice algo sumamente interesante. Vamos a verlo. Pues Dios no necesita su propio día especial. ¿No eran los domingos? El domingo es el día del Señor, niño, no de Dios. Es otro señor diferente. Su padre está celoso porque Vance fue el presidente. ¿Habéis visto? Dice que Dios no necesita ningún día, pero después le dice, pero no es el domingo el día del Señor, y él dice que, bueno, el día del Señor es de otro Señor. Interesante, ¿eh? Cómo van colando los conceptos, y desde luego, evidentemente el domingo no es el día del Señor, es el sábado. Y todo esto aparece como si nada en medio de una secuencia de estos episodios de Los Simpson. En fin, desde luego, fijaos cómo y el tema toca que sea prácticamente todo sábado o domingo. Es curioso, no era mi propósito presentar estas cosas así, pero fijaos cómo todo ha venido dado para ello. ¿Será que el Señor nos empieza a advertir ya de un modo rotundo? Algunos siguen diciendo, todos los días son iguales, ¿sí? Pues el Señor resulta que lleva la contraria a eso, porque dice que todos los días son iguales, a excepción del sábado, y que el viernes es el día de preparación para guardar el sábado. Todo el resto son primer día, segundo día, tercer día, etcétera, etcétera. El único que recibe nombre tal cual es el sábado, el séptimo día. Y lo santifica, lo aparta para un uso santo, lo bendice, y te bendice a ti si lo guardas. Y nosotros vamos a ser los más chulos de todos y decir que todos los días son iguales. ¿Pero estamos tontos? ¿Somos conscientes que si decimos eso vamos directamente contra la palabra de Dios? ¿Nos importa un bledo la salvación? ¿Nos importa un bledo? Pues vaya problema tenemos, ¿eh? Cuando la Biblia es tan clara de inicio a final que el pueblo de Dios tendrá como sello el sábado. Y eso nadie lo puede negar, Biblia en mano. Y todos aquellos que aún van malinterpretando textos para querer escudarse, para seguir haciendo su vida, seguirán diciendo que todos los días son iguales, que lo importante es que dediques un día al Señor, no importa cuál, que si tu trabajo es en sábado, pues que lo tengas en domingo, y si no, pues en lunes, en martes, es igual. El caso es que el Señor ya le va bien que le adores un día, o que cada día debes adorar al Señor, por tanto da igual todos los días. ¡Qué argumentos tan pésimos! ¿Al Señor le iréis con estos argumentos, en serio? ¿Por qué no decís la verdad y es que queréis hacer la vuestra y no la voluntad de Dios? Pero ya sabéis que si hacéis la vuestra estáis haciendo la voluntad que no es de Dios y por tanto es la voluntad del otro, ¿no? Del diablo. ¿Asumís eso? ¿Sois conscientes de ello? ¿Sois conscientes que por no conocer la profecía de lo que se viene encima con el sábado y el domingo vais a terminar perdiéndoos? ¿Tan poco os importa vuestra vida eterna? ¿Tan poco os importa la verdad de Dios? Qué triste. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién? Noticia ahora para el lado oscuro. Ataque con cuchillo en Italia deja un muerto y 3 heridos. Una mujer de 58 años atacó con un cuchillo a 4 personas en Italia y una de ellas falleció a causa de las heridas. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Canneto sul Loglio, en el norte del país. Según los datos preliminares, la agresora de origen polaco habría sufrido una descompensación emocional. Pues vaya, una descompensación emocional y te da por ir a matar personas. ¿No será que esto es otra cosa? El vídeo que explica un poco. En Italia, una mujer de 58 años atacó con un cuchillo a 4 personas y una de ellas falleció a causa de las heridas. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Canneto sul Loglio, en el norte del país. Según los datos preliminares, la agresora, de origen polaco,
habría sufrido una descompensación emocional. De acuerdo a las versiones oficiales, entró a un museo de la localidad y se abalanzó contra los visitantes. Posteriormente salió a la calle e hirió a otras personas. Las autoridades la detuvieron por asesinato y lesiones voluntarias. Todavía se investigan las causas de su conducta. Pues quizás sería bueno que miraran qué hacía esta mujer, si había ido a que le tiraran las cartas, si había hecho algo de magia, si había hecho algo de Ouija, si había cosas de espiritismo, de las que hemos venido mostrando en tantos temas de puertas dimensionales, porque resulta que cuando empiezas a tirar del hilo de todas estas situaciones, mira por dónde aparece siempre lo mismo. Posesiones demoníacas, señores. Ya va siendo hora que digamos las cosas por su nombre. Ya en la recta final, apartado para Israel. Reporte: Trump cortará toda la ayuda económica a los refugiados palestinos. Pues ya os podéis imaginar la que se va a liar, ¿eh? Terrorista palestino intenta realizar atentado en Cisjordania y es neutralizado. Cuando dicen neutralizado, ya os podéis imaginar cómo termina. Paraguay trasladará de vuelta su embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Israel dice: cerraremos la embajada en Paraguay. Ya lo recordáis, habían dicho que iban a trasladar la embajada y ahora sube el nuevo presidente y dice: pues no, la volvemos a Tel Aviv. Y en Israel dicen: sí, pues ahora os cerramos la embajada en Paraguay. El canciller del nuevo gobierno de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, anunció hoy la revocación de la decisión del anterior presidente, Horacio Cartes, de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén. Y mirad ahora qué más reacciones. Manifestantes evangelistas exigen en Asunción el retorno de la embajada paraguaya a Jerusalén. Y mirad qué argumentos. Un centenar de personas convocadas por la Convención de Iglesias Evangélicas del Paraguay, CEPA, se manifestaron en Asunción contra la decisión del gobierno de cambiar de Jerusalén a Tel Aviv la embajada paraguaya en Israel e instaron al presidente Mario Abdo Benítez a revertir esa medida. Y van dando sus explicaciones, pues bien, dicen, y añadió que quieren que se sepa que en Paraguay reconocemos que Jerusalén es la capital de Israel. Eso es lo que buscamos al final como organizaciones que creen en la Biblia. Hay ahora mismo una resolución internacional, pero como paraguayos creemos que Jerusalén pertenece a Israel, por eso queremos la embajada ahí. Por contra, la Liga Árabe dio la bienvenida a la decisión del gobierno de Abdo Benítez como un ejemplo para los demás países que trasladaron sus misiones diplomáticas a la Ciudad Santa en mayo pasado. El canciller paraguayo Luis Alberto Castiglioni alegó que la decisión anunciada ese día de trasladar la embajada de Paraguay en Jerusalén a Tel Aviv es una ofrenda al proceso de paz, y argumentó que la decisión se fundamenta en el derecho internacional y respeta lo definido en el en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una vez más, los protestantes, los evangélicos, ahora en Paraguay, piden, pues ¿el qué? Que la embajada debe estar en Jerusalén porque, como la Biblia nos hablaba que era la capital de Israel, pues evidentemente debe estar allí. ¿Pero es solo por esto? No, es porque, y aquí no terminan de explicarlo, ellos esperan la venida del Mesías y esperan que Jerusalén sea el centro donde haya la casa de oración para todos los pueblos, con lo cual todo el mundo deberá ir a adorar allí. Y se cumplirá la profecía bíblica, pero resulta que por tan mal interpretarla, lo que van a hacer es esperar a que venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, estando asentado allí como foco principal, y todo el mundo va a caer de cuatro patas en el gran engaño. Qué lástima que por malinterpretar la Biblia vayan a caer en ese gran error. Y mientras Estados Unidos alienta fuertemente a Paraguay para que no traslade su embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Pues veremos qué termina pasando en Paraguay, porque si se ponen contrarios al tema de Israel, se ponen contrarios a Estados Unidos. ¿Será que hay presiones también por bandos China, Rusia, etcétera? Una vez más, lo que está entre bambalinas difícilmente lo vamos a ver o a conocer.
pero algo se está cociendo en toda Latinoamérica. Veremos qué termina pasando. Mientras tanto, un adolescente muerto y centenares de heridos en protestas en Gaza, como siempre pasa allí, claro. Pero precisamente estos días ha empezado el Año Nuevo Judío. Nos van a explicar un poco en este vídeo cómo es que empieza ahora el Año Nuevo Judío y en qué año están. 5779, estrenan ahora. 10, 11 de septiembre, ¡pam!, empieza el año judío. Es curioso porque ya sabéis que venimos tratando de este tema de los años nuevos judíos. Ya sabéis que los caraítas cuentan el inicio del año de primavera a primavera. El resto de judíos cogen el otro calendario, porque ya sabéis que Dios mandó 2 calendarios distintos para el mismo año, y recogen el que ya toca otoño prácticamente. Pues bien, que precisamente será cuando toca la fiesta de tabernáculos, que es cuando ya se define como el momento del retorno de Cristo. Pues mirad este vídeo que nos explica un poco esta cuestión del Año Nuevo Judío. Happy New Year! Shana Tova, Happy New Year! We are celebrating Rosh Hashanah, the Jewish New Year, which traditionally marks the birth of humankind. On Rosh Hashanah, we have a festive meal with lots of symbolic foods. For example, apples and honey for a sweet new year, a pomegranate whose many seeds symbolize the many good deeds we hope to do this year, and the head of a fish, which reminds us to always use our head, if you know what I mean. Traditionally, Rosh Hashanah is a day of reflection where you think about what you might have done wrong last year and what you want to do better for next year. A lot of people go to synagogue where they pray and sing together and really think about how they want to be a better person. During Rosh Hashanah services, this bad boy is blown many times. It's a ram's horn called the shofar. Now, I'm going to show you in a second how that sounds, but the sound is meant to arouse fervor and awe and great feeling in those who hear it. So you're going to feel that way in just a second. Okay, ready? Nope, take that out. Not bad. So now you know the basics of Rosh Hashanah. You're ready to wish somebody a happy and sweet new year in Hebrew. Are you ready? Shana Tova Umetuka. Shana Tova. Bueno, y hacen bastante bien de celebrar el año nuevo más o menos por estas fechas. Pero hay un problema, es que tienen un cómputo de años equivocado. Y curiosamente los que lo llevan bien son los caraítas, que son otro tipo de judíos que entre ellos precisamente no es que se amen mucho, por decirlo de un modo suave. Resulta que unos tienen bien el inicio de año y otros tienen bien el cómputo del año. Los caraítas también celebran el otro año nuevo, que es en primavera, que ya también es correcto bíblicamente, pero dejan de lado este otro nuevo año cuando toca, que ya es cuando empieza prácticamente otoño. Con lo cual, hay una mezcla de las dos cosas. El calendario auténtico nos está mostrando que en 2031, según el calendario gregoriano, que básicamente todos llevamos, es cuando se cumplen los 6.000 años de historia. Por tanto, no estamos en el 5779, como dicen ellos, los judíos tradicionales, sino bastante más adelantados, quedan 13 años prácticamente ya restando para que se cumpla el año 6000 y sea el retorno de Cristo. Una vez más hemos de volver al tema sábado-domingo, porque el sábado-domingo nos remite a la creación, y cuando vemos el texto de Génesis 1.1, y eso lo hemos explicado en más de una ocasión, cuando tratamos del año del retorno de Cristo, si hay fecha, no hay fecha, etcétera, etcétera, vemos que en hebreo ya nos denota por la letra Lev, que son 6 veces y tiene puntuación de 1000, pues los 6000 años de historia que habrían. Y esto no es solo una cosa aislada, sino que también nos dice, más para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, nos lo dicen los Salmos, nos lo dice el apóstol Pedro también.
Con lo cual, mirad si es importante que cuando llega el 7, que es el sábado, es el reposo. Son 6.000 años de historia de pecado y luego viene el milenio de paz. Y eso es lo que implica el sábado, y cuando guardamos el sábado, no otro día o ningún día, estamos haciendo referencia no solo a la creación, sino también a cuándo volverá nuestro Señor por segunda vez. Por tanto, mirad si es importante guardar el sábado, porque guardando el sábado estamos anunciando también no solo la creación, sino la segunda venida de Jesús en 2031. Ya estuvimos hablando de cómo los judíos alteraron expresamente el cómputo de los años en la historia. Mirad las conferencias que presentamos en Australia y veréis los datos al respecto, pero también el catolicismo, alterándolo 2 veces. Mirad esas conferencias, se os van a quitar muchas dudas y vais a aprender cosas que muchos ni imaginan aún. Y ya lo sé, el día y la hora nadie sabe, lo que dices es una tontería, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de eso, hemos explicado que es un hebraísmo del tiempo de Jesús, lo que significaba, etcétera, etcétera. Ya va siendo hora que os pongáis a ello, en vez de saltar como fieras, ¿eh? Bien, pues dicho esto, vamos a seguir, porque otra noticia más. Un palestino intentó sabotear Israel y Gaza y fue abatido. Y van cayendo como moscas todos, ¿eh? Pero atención, porque ahora entramos en la otra noticia que debemos tener en cuenta. Tiene que ver con el tercer templo de Jerusalén. Hemos hablado mucho de ello, y hace bastantes años un servidor ya estuvo presentando incluso en predicaciones cuando aún era miembro de la Iglesia Cristiana Adventista, antes de que me desfraternizaran, por decir cosas como esta y muchas otras que no les gustaba o les molestaba. Al final resulta que hablé de la vaca alazana, la vaca roja, y que los judíos que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén para que aparezca el Mesías, están buscando desde hace años, y cuando decían que la consiguieran, a la que fuera pura y no le salieran pelos blanquitos al cabo de 3 meses, pues volverían a revisarla, y si esa era pura y seguía bien, a los 3 años era sacrificada y sus cenizas serían vertidas sobre la zona del templo, purificando el pueblo y la tierra, y se podría levantar el tercer templo de Jerusalén. Pues bien, señores, mostramos hace poco las vacas fallidas que les han salido porque les salieron terneros, no les salieron vaquillas. Pero mira por dónde ahora esto. Esta es la traducción que hemos extraído de la página de ellos, precisamente, de los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Y esta es la traducción que, bueno, un colaborador nuestro nos lo ha puesto y nosotros aquí lo hemos, a su vez, clarificado ante todos, para que veáis la traducción. Es una noticia del 4 de septiembre de este año, hace pocos días de esto. El día 17 de Elul, 5778, o sea, en nuestro calendario el 28 de agosto de 2018, nació una vaca en la tierra de Israel. Fue antes de este año nuevo judío, ¿eh? El candidato de la novilla roja está siendo criado y cuidado especialmente bajo los auspicios del programa Criar una novilla roja del Instituto del Templo. Una semana después de su nacimiento, el novillo pasó por una extensa examinación por parte de expertos rabínicos, quienes determinaron que el novillo es actualmente un viable candidato para el novillo rojo, o lo que sería lo mismo, la vaca alazana, que aparece en la Biblia descrito en Números capítulo 19, y será examinado de nuevo en 3 meses, tiempo de determinar si continúa poseyendo las cualificaciones necesarias para ser el novillo rojo, o mejor dicho, sería la novilla roja, un requisito necesario para la renovación del divino servicio, ¿dónde? En el templo sagrado. Los expertos rabínicos que llevaron a cabo el examen enfatizaron que la vaquilla, si bien actualmente posee las calificaciones requeridas, podría descalificarse en cualquier momento en el futuro por causas naturales, y por lo tanto la vaquilla será reexaminada periódicamente. Pero mira por dónde la vaquilla ha nacido. Después de tanto tiempo tienen una vaquilla roja. De momento les sale pura. Alguna vez
les ha sucedido y después, mira, les ha salido rana, digamos. Le han salido esos pelos blancos que ya la hacen impura. Pero atención, porque esto tarde o temprano lo conseguirán. Y Dios va a permitirlo. Y cuidado en el momento en que se decrete que es pura, porque como cumpla los 3 años para el sacrificio, ya os podéis llegar a imaginar la que espera este mundo. Porque levantar el templo de Jerusalén de nuevo en la zona donde ahora hay las mezquitas, vaya panorama espera este mundo. Pero es profecía, tarde o temprano se va a cumplir. Y el Vaticano pasará allí. Y aparecerá Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y también reinará desde allí. Aunque vaya por otros lados, finalmente se posicionará. Y la gente creerá, tanto judíos como cristianos, que los textos del Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas, se van a cumplir sobre ese personaje. Y todos van a caer en el gran engaño de lleno. Yo no sé si esta vaquilla será la que le tocará cumplir con ese papel. Pero estemos atentos porque todo esto va a pasar. Y todos aquellos que me tildaban de loco, de falso profeta y no sé cuántas tonterías más llegaban a decir, que aún ahora ostentan eso para no querer hacer caso de todo lo que presentamos, mostrando verdades que quieren seguir desestimando, que se preparen. Y yo aún espero que puedan ser tocados por el Espíritu Santo y cuando vean las cosas cuando pasan, lleguen a creer y cambien su posición, en vez de estar mofándose, porque se juegan la eternidad. Vamos a ver el vídeo. Pobrecilla vaquilla, si supiera el futuro que le espera, ¿eh? Si es la que va a terminar siendo ejecutada para, mira por dónde, no haber aceptado a Cristo como el auténtico Mesías y volverán a hacer sacrificios y tantos seguirán errando. Y lo peor es que tantos cristianos evangélicos siguen apoyando todo esto como si fuera la solución para el mundo, esperando que así vendrá Jesús y ya se acabará todo. Y mientras unos creerán que es la primera venida del Mesías y luego reconocerán, ah, era Jesús, oh, qué bien, y los otros dirán, ¿veis? Era Jesús, pues ahora todos unidos. Y todos van a caer en el gran engaño. Qué lástima. En fin, todo por desobedecer a Dios, por no estudiar bien la palabra de Dios. Tanto conocimiento, tantas teologías, tantas historias, y se van a perder. El Señor permitirá que haya una mentira porque la quieren creer en vez de creer la verdad. Y advertidos están. Vamos a terminar con una cita de Ellen White, una cita que una vez más está extraída de Maranata, el Señor viene, y que viene como complemento de lo que estamos diciendo y que hemos venido presentando en las últimas conferencias de noticias. Milagros satánicos, en el apartado de la gran tribulación. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto es lo que aparece en Apocalipsis 13:13. Y ya sabéis, la Iglesia, el pueblo de Dios, sí pasará por la gran tribulación. Una vez más, no os traguéis la mentira, el engaño que os han puesto en vuestras denominaciones, creyendo que, mira, vais a ser raptados secretamente y los otros a pechugar aquí, y así a ver si alguno cambia.
y mira, todos salvos y tranquilitos, no pasaremos ni un mínimo sufrimiento. No os traguéis eso porque eso es mentira. Esa doctrina no es bíblica y jamás los protestantes la habían creído. La Iglesia sí pasará por la gran tribulación. Y si alguien os ha metido ese concepto en vuestra denominación, buscad el origen de todo ello y vais a salir corriendo de esa Iglesia. Preparaos porque si sois fieles a Dios, sí pasaréis por la gran tribulación. Ellen White escribe: a medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene ansiosas consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. Sí, Satanás tiene sus concilios también con sus ángeles caídos, haciendo planes para ver cómo pueden tumbar al pueblo de Dios. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Y es verdad, si ya los tienen creencias falsas, ya no saben la verdad, ya los tiene totalmente hechizados con su poder engañador. Por eso solo los sinceros podrán, cuando se les muestre la verdad, despertar. Pero los que se cierren por banda, que demuestren que en verdad no buscan la verdad, sino que quieren seguir en lo suyo, R que R, esos se van a perder. Esos son los que están dormidos y se creen tan despiertos. Mediante una sofistería agradable y milagros engañosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por tanto, ¿hay milagros en iglesias protestantes? Sí. ¿Hay sofistería agradable? Sí. Pues ya los tiene. Y resulta que son engaños satánicos, milagros satánicos, y creen que eso es cristianismo auténtico, que reciben el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu, pero de santo precisamente no, del otro sí. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen sus trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios, todos. Y ese pueblo es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Y ese cuál es? ¿Quién dice que hay que guardar los 10 mandamientos? El de no tener imágenes, el de guardar el sábado. ¿Qué religiones dicen eso? Adventistas. Por tanto, ¿para quién son los mayores engaños de Satanás? Para los adventistas, los únicos que aún sostienen esa verdad, y que por desgracia no paran de sucumbir ante los engaños satánicos, cada vez a peor, y los está tumbando cada vez más a todos. Y solo los sinceros serán el remanente que saldrá también y se posicionará en la verdad. Pero la mayor parte de adventistas también se va a perder. Y eso no me lo invento yo, lo dice hasta la propia Ellen White. Se nos ha advertido que en los últimos días obrará con señales y maravillas mentirosas, y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas como evidencias de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Pues es eso lo que hará Satanás. Hará prodigios, señales, maravillas mentirosas, y continuará con esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia. Y algunos dirán, ¿y qué es eso del tiempo de gracia? El tiempo de gracia es cuando al final se decreta ya en el cielo quién es salvo y quién no, y se cierran los libros. El juicio ya estará hecho. Tú no habrás estado allí, pero allí habrá habido los testigos de todo lo que has hecho y dicho en tu vida. Los ángeles lo han registrado. Tú no podrías negarte a eso porque está registrado. Y Dios ha determinado quién va a ser salvo y quién no. Y Satanás estará obrando hasta ese momento, el tiempo de gracia en el cual tú aún ahora te puedes convertir. Pero eso se va a acabar por sorpresa. Y a partir de allí ya estará todo decidido. Ya no habrá posibilidad de cambio. El que vaya a ser salvo será salvo, y el que no, ya está sentenciado para ser perdido. Y Satanás estará obrando hasta que termine el tiempo de gracia. ¿Y qué más hará? Pues claro, con todo eso señalar que verdaderamente Él es un ángel de luz y no de las tinieblas. Es el Mesías mismo, el Salvador. Y todo el mundo va a caer.
casi todo el mundo va a caer. Satanás vendrá para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por tanto, ¿pasará el pueblo de Dios por la gran tribulación, sí o no? Pero si nos lo está diciendo el mismo texto bíblico. Estas palabras de Ellen White son de un texto bíblico. Ella no escribe nada inventado. Por tanto, si puede engañar aún a los escogidos, cuando haga todo eso, será porque es un momento de tribulación cual nunca ha habido. Y el pueblo de Dios se deberá definir, porque o cae sucumbiendo al engaño y se pierde, o resistirá ese engaño, con un escrito está, y será salvo. Afirmará ser Cristo y vendrá haciéndose pasar por un gran médico misionero. Pues ya sabéis qué quiere decir esto, ¿no? Que va a empezar a hacer milagros sanadores como hacía Jesús a montones. A montones. Milagros que la ciencia no podrá sanar a nadie, para según qué, y Él lo va a solucionar. Lo hacía Jesús, Él va a imitar lo mismo. Puede hacerlo. Por tanto, si tú ves eso delante tuyo, si un pariente tuyo ha sido sanado así, o un conocido tuyo, ¿tú qué vas a decir? No, es Satanás haciéndose pasar por Jesús, no, no. Y el otro, ¿qué te va a decir? Pero si me ha sanado, ¿no lo ves? ¿Qué estás diciendo? ¿Os dais cuenta? ¿Por qué el poder engañoso de Satanás es tan potente con los falsos milagros? Y esto, cuando él aún no ha hecho la aparición estelar haciéndose pasar por Cristo. Imaginaos cuando sea de verdad él haciéndose pasar por Jesús. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que él es Dios. Vaya panorama, ¿eh? Será capaz de hacer hasta eso, y Dios se lo va a permitir. Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Realizará milagros, y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará todo el mundo. No solo será arriba un montecito de un país cualquiera, será en todo el mundo. Por tanto, hará milagros por todas partes. ¿Se aposentará en un sitio en concreto, en Jerusalén? Sí, pero él habrá hecho también una labor por todas partes. Todo el mundo va a quedar embaucado. ¿Creéis que no van a sucumbir los hinduistas? ¿Creéis que los del mundo del Islam tampoco? ¿Creéis que los budistas tampoco? ¿Que los ateos tampoco? Cuando vean lo que va a hacer, van a creer hasta las piedras. Somos conscientes que para ser pueblo de Dios y resistir hasta el final, tendremos que quizás pasar por esto y posicionarnos con un escrito está, Biblia en mano. Bueno, Biblia en mano no, porque ya ni la tendremos, pero deberemos tener los textos aquí y deberemos tener la fe en Dios para seguir adelante a pesar de lo que nuestros sentidos capten, porque Satanás nos va a embaucar por ellos. Algunos estarán tentados a recibir estos prodigios como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios, y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos aquellos que decían que no, que el domingo que sí, seguirán insistiendo que es el día de Dios. Satanás también va a decir que es el día de Dios, que Él lo ha cambiado. Pero y todos esos que dicen, no, da igual un día que otro, no son conscientes, se están preparando para que cuando aparezca eso, caigan totalmente en el gran engaño. Y se creen ahora tan majos y tan superiores, Pues lo tienen claro, lo tienen clarísimo. Y aclaro que cuando digo majos, la expresión en España no es lo mismo que en otros países. Majos es de bonitos, es otra cuestión. Todos debemos procurar armarnos para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás,
y nos hará vencedores por la sangre de Cristo. No hay otra forma. Solo seremos salvos por fe, pero por fe si seguimos fieles a la palabra de Dios, guardando sus mandamientos de todo corazón, no por legalismo, sino por amor a Dios. Él nos quiere, Él lo ha dado todo por nosotros. Dios da a su Hijo. Y nosotros, por amor, no vamos a hacerle caso, cuando además sabemos que esas leyes son para nuestro bien, para llegar a ser perfectos como Él es perfecto. Nos deberemos ir perfeccionando, aún pecamos, pero ese debe ser el propósito del ser humano, el del cristiano. Por tanto, no nos dejemos engañar. Vienen grandes cosas, terribles. Ya veis que todo se está precipitando. Quedan menos ya de 13 años. Y Jesús vuelve. Un año antes será de plagas. Tiempo antes habrá venido Satanás haciéndose pasar por Cristo. ¿Cuánto tiempo nos queda para prepararnos en verdad? Y esperando que estemos vivos hasta entonces. Preparémonos cada día para estar con el Señor, pero preparémonos como debemos prepararnos, para dar el mensaje también a los demás, para que reaccionen. Y la profecía es vital para que la gente cuando vea pueda creer. Debemos conocerla y debemos expresarla, cueste lo que cueste. Maranata 2031. El Señor quiere un pueblo que sea preparado y queremos ayudar a prepararlo. Que Él nos ayude. Que Dios os bendiga.